Buenos días, nosotros somos Sara Lucía Ortega Pérez, Daniela Pava de los Ríos y Sebastián Camilo Rodríguez. El día de hoy nos corresponde exponer la norma NTC ISO 22000, Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos. Antes de entrar de lleno en la norma, conozcamos algunas de sus generalidades. Su nombre, por ejemplo, es Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria. El código con el que la encontramos es NTC ISO 22000-2018 y se preguntarán qué es inocuidad. Pues bien, este concepto implica que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan y o consumen de acuerdo con el uso previsto. Un poco de historia. A principios de 1971 aparece el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control HACCP, que es un sistema preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria. Algunas organizaciones de este sector se basaron para ese entonces en este sistema, principalmente para cumplir requisitos legales y generar reconocimiento por el método científico usado. Pero no fue hasta finales de los años 90 que se incrementó la implementación de este por los productores de alimentos. Sin embargo, con el paso de los años en la industria de alimentos y su adopción del sistema HACCP, era necesario asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza plenamente. Es así como se crea la norma técnica ISO 22000 versión 2005 por la Organización Internacional de Normalización, la cual se basó en los principios del CODES para la higiene de los alimentos y poder que las autoridades comenzaran a nombrar la norma. Finalmente, fue hasta después de 13 años que se hizo una reforma a la ISO 22000-2005 para hacer la transición a la ISO 22000-2018 y poder publicarla. Las empresas entonces que se encontraban certificadas con la norma anterior tenían que cambiar su certificado con un plazo de 3 años, para este caso hasta el 2021. ¿Qué normas hacen parte de la familia de la norma ISO 22000? Tenemos la ISO 22004, la guía para la aplicación de la norma, ISO 22005, trazabilidad en la cadena alimentaria, ISO 22003, donde se encuentran los requisitos para los organismos de certificación, es decir, qué requisitos deben cumplir los organismos que van a certificar a las organizaciones en la ISO 22000. Y por último tenemos la ISO 22002, donde se encuentran los prerequisitos para seguridad alimentaria. Dentro de la ISO 22002 tenemos 4 normas. La ISO 22002-1, donde se encuentran los prerequisitos para la fabricación de alimentos. ISO 22002-2, donde tenemos los prerequisitos para el catering. ISO 22002-3, donde están los prerequisitos para la agricultura. E ISO 22002-4, donde tenemos los prerequisitos para envases de alimentos. Ahora sí, ¿qué es la norma técnica colombiana ISO 22000? Esencialmente, la norma ISO 22000 define y especifica los lineamientos para desarrollar e implementar sistemas de gestión de seguridad alimentaria, es decir, satisfacer la demanda del mercado en cuanto a cumplimiento de criterios de higiene y seguridad. ¿Para qué sirve la norma? La norma ISO 22000 refuerza la seguridad alimentaria por medio del mejoramiento continuo de la cadena de suministro, proveedores, productores, minoristas y clientes, con el fin de asegurar la protección del último y fortalecer su confianza. La implementación de la norma ISO 22000 en las organizaciones trae muchos beneficios. Uno de los más grandes beneficios es que aumenta la posibilidad de expansión del mercado, tanto nacional como internacionalmente. Por otro lado, reduce al máximo las no conformidades en los productos terminados y de esta manera se reducen también las reclamaciones por parte del cliente. Esto genera un incremento en la confianza de los clientes del mercado y logra la fidelización del cliente. Otro gran beneficio es que identifica y reduce los riesgos que hay en la cadena alimentaria, además de crear una ventaja competitiva frente a otras organizaciones. Sin embargo, a la hora de implementar la norma tenemos unas barreras. Una de las barreras más grandes es la necesidad de formación del personal, debido a que los empleados de las organizaciones no se encuentran lo suficientemente capacitados para la implementación de la norma. Por otro lado, la ejecución y documentación de la norma es demasiado denso para los empleados, por lo que acabo de mencionar. Otra de las barreras es el costo de implementación, pero esto es un paradigma, ya que la norma ISO 22000 es una de las más sencillas de implementar. Por último, tenemos la falta de conciencia que tienen algunas de las organizaciones por parte de la alta gerencia, ya que consideran la implementación de la norma como un costo y no como una inversión.
Pero, ¿quiénes son los que deberían implementar la norma o quiénes son los que se ven afectados con las barreras que hemos mencionado antes? Como ven en pantalla, ISO 22000 puede ser implementada desde el campo hasta la mesa. Es decir, que cualquier organización que se vincule con la cadena alimentaria puede hacerlo independientemente de su tamaño, sector o ubicación geográfica. Entonces, este campo de aplicación incluye desde el productor, el procesador, consumidor final e incluso se extiende a empresas que no se relacionan directamente con esta industria, como productoras de equipamiento, embalaje y productos de aseo o de limpieza para la industria de la alimentación. En la parte inferior quisimos ilustrar un poco esto que hemos mencionado y mostrarles algunos sectores o empresas que podrían beneficiarse con su implementación, como son elaboradoras de suplementos nutricionales, aerolíneas, cruceros y entre muchísimas otras. Bien, como ya conocemos, la norma ISO 14001 y OSHA 45001 tienen la misma estructura del sistema de gestión. De igual forma, la estructura de la norma ISO 22000-2018 conserva esta estructura, los 10 puntos del sistema. Sin embargo, la norma anterior, la ISO 22000-2005, tenía apenas 8 puntos, y algunos de estos puntos se incluyeron o modificaron en la última norma. Entonces, según lo que dijo mi compañero, nosotros quisimos plasmar nuestra estructura de una forma más amigable para facilitar su comprensión. Por esta razón, quisimos basarnos en el ciclo PHVA, que como ya sabemos está también presente en las normas que se nos han expuesto en las clases pasadas. Sabemos que el ciclo también significa planear, hacer, verificar y actuar, y a través de estas actividades hemos ubicado cada una de las partes de la estructura que conforman nuestra ISO 22000. Cuarto, contexto de la organización, del 4.1 al 4.4. Comprender la organización y su contexto. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Determinar el alcance del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Sistema de gestión de seguridad alimentaria. Enseguida tenemos el quinto punto, liderazgo. Este se compone del 5.1 al 5.3. Liderazgo y compromiso, política. Y roles, responsabilidades y autoridades organizacionales. Después, como sexto punto, tenemos lo que es la planificación del 6.1 al 6.3. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Objetivos del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y planificación para alcanzarlos. Y planificación de cambios. Posteriormente, pasamos al último ítem de planear, que es el séptimo, soporte. Aquí encontramos del 7.1 al 7.5 sus componentes: recursos, competencias, conciencia, comunicación e información documentada. En el octavo punto de la estructura, el punto más importante, tenemos operación. Este punto va desde el 8.1 hasta el 8.9, así. Planificación y control de la operación. Programa de requisitos previos, PRP. Sistema de rastreabilidad. Preparación y respuesta ante emergencia. Control de peligros. Actualización de la información que especifica a los PRP y el plan de control de los peligros. Control de monitoreo y medición. Verificación relacionada con los PRP y el plan de control de peligros. Control de las no conformidades del producto y del proceso. Acá nos vamos a detener en la planificación. El resultado de la planificación es un plan. De esta manera tenemos el plan del sistema Hazard o HACCP, que consta de 14 puntos, los cuales son: nombre y ubicación del establecimiento o producto, política sanitaria y objetivos de la empresa y su compromiso gerencial, diseño de la planta, integrantes y funciones del equipo HACCP, descripción del producto, determinación del uso previsto del alimento, diagrama de flujo, análisis de peligros, puntos críticos, límites críticos para cada punto crítico, sistema de vigilancia de los puntos críticos, medidas correctoras, sistema de verificación y formato de los registros. Luego tenemos el ítem de evaluación de mejora, donde encontramos del 9.1 al 9.3, así: monitoreo, medición, análisis y evaluación, auditoría interna
y revisión de la gerencia. Y, siendo coherente con la actividad de actuar, para el ítem de mejora tenemos los puntos 10.1 al 10.3 en el siguiente orden: no conformidad y acción correctiva, mejora continua y actualización del sistema de gestión de seguridad alimentaria. La norma ISO 22000 comparte los principios de un sistema de gestión de calidad, que son enfoque en el cliente, liderazgo, enfoque en procesos, compromiso del personal, toma de decisiones basadas en evidencias, mejora continua y gestión de relaciones. Pero además de esto, como en la actualización de la norma en el año 2018, su enfoque principal es la gestión del riesgo, tiene como principios los pertenecientes al sistema HACCP, los cuales son enumerar todos los peligros posibles relacionados con cada fase, determinar los puntos del control crítico o PCC, establecer el límite o los límites críticos en cada PCC, establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC, establecer medidas correctivas cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está siendo controlado, establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema HACCP funciona eficazmente. Y por último, establecer un sistema de registro y documentación sobre todos los procedimientos y registros apropiados para estos y su aplicación. En cuanto a la implementación de las normas, ISO 22000 se vincula en gran medida con códex alimentarios, que más que una norma es más bien la compilación de muchas de ellas, y le proporciona a la ISO 22000 los principios y la guía para la higiene de los alimentos. Se relaciona también con buenas prácticas de manufactura BPM, que regulan los procesos en plantas procesadoras de alimentos. En la parte inferior vemos el sistema HACCP, que ya lo hemos mencionado, y significa análisis de peligro y puntos críticos de control. Esta apoya en igual medida la implementación de ISO 22000 a través de los procesos basados en el control y prevención de riesgos de contaminación para garantizar la inocuidad de los alimentos. Finalmente, en la parte inferior derecha vemos la FSSC 22000, que se basa en ISO 22000, pero a diferencia de ella, esta está diseñada para empresas fabricantes. Ya en la parte inferior vemos otras normas como IFS Food, BRS Food, Global Gap, que tiene que ver con las normas agropecuarias, Food Defense, RPHT y entre muchas otras. Para el caso de éxito quisimos trabajar sobre una empresa que fuera del contexto local. Esta empresa es Progel, que está ubicada en Manizales y es una planta productora de gelatinas que tiene más de 40 años de experiencia. Como vemos en la diapositiva, su producción inició en 1969. Para el año de 1985 aumentó en gran proporción esta producción y quizás también debido a la ausencia de procesos de calidad, Progel era catalogada como una de las empresas más contaminantes en el sector industrial de maltería. Esto, sumado a los requerimientos legales, obligó a la empresa a la construcción de una nueva planta, la cual incluía también la planta de tratamiento de aguas residuales. Toda esta nueva infraestructura le permitió a la empresa desarrollar su proceso de producción de gelatina de forma más estandarizada y adecuada para que posteriormente estos procesos fuesen certificados, como veremos más adelante. Entonces queremos que conozcan un poco del proceso productivo para la elaboración de gelatina, ya que es de gran importancia para el desarrollo de este caso. Como vemos en la diapositiva, este proceso inicia con una limpieza profunda de la materia prima, que para este caso es piel de bovino. Luego, en el segundo paso, que es de extracción, los materiales que mencioné antes y otros adicionales se mezclan en agua caliente con el fin de extraer el colágeno. Este proceso se hace en varias etapas que son controladas por medio de temperatura y cambio en el pH. Luego, en la operación de purificación, la solución que se obtuvo es liberada de la grasa y de otras partículas insolubles. Incluso se eliminan las sales. Este proceso se conoce como desionización. El cuarto paso, que es el de concentración, se elimina gran parte del agua que fue utilizada durante el proceso. Además, el colágeno se esteriliza con vapor caliente. Luego, se hace entre lo que es la concentración y el secado, se hace un proceso de gelificación en el que se obtiene lo que ellos llaman espaguetis. Y estos espaguetis son secados mediante aire caliente seco. Finalmente se pasa al proceso de molienda, tamizado y mezclado,
obteniendo un grano uniforme listo para ser empacado y distribuido a sus clientes. Nosotros quisimos dedicarle un buen espacio a esta explicación porque el proceso que hemos descrito evidencia la rigurosidad y cuidado con que deben desarrollarse todas sus etapas, porque en cada una de ellas pueden identificarse puntos críticos de control que deben ser correctamente gestionados para garantizar la inocuidad del producto. Finalmente, el correcto desarrollo de estos procesos permitió a Progel aplicar a la norma ISO 22000 y FSSC 22000 en el lapso de tiempo que fue entre 2005 y 2010, certificaciones que permitieron a la empresa explorar nuevos mercados como es el musulmán que vemos en la parte inferior, incluso al punto de lograr otras certificaciones como kosher. Esta palabra hebrea kosher significa lo que es adecuado para las normas dietéticas judías, y tener una certificación kosher quiere decir que se cumple al pie de la letra con las exigencias de las personas que deben seguir una dieta muy estricta y que no pueden contener ningún tipo de grasa animal. Progel también accedió a otro tipo de certificación como la que vemos al lado derecho del musulmán, que es halal, no sé si esté bien pronunciado. Halal significa permitido por la religión islámica. Y se dice que un producto es halal para el consumo de musulmanes siempre y cuando cumpla con las reglas establecidas por el Islam. Y por último, lo que nos atañe a nosotros es cómo se desarrolla esta norma en una organización. Primero, lo más importante es que sepamos nosotros como ingenieros industriales cómo vamos a trabajar en un sistema de gestión de una empresa. Y es aquí donde queremos dejar como grupo un aporte. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Aplicando los 12 pasos del sistema HACCP. Entonces tenemos, primero, formar el equipo HACCP. Segundo, describir el producto. Tercero, identificar su uso. Cuarto, describir el proceso y construir el flujograma de producción. Quinto, verificar el flujograma en el lugar. Sexto, enumeración de todos los peligros. Séptimo, determinación de PCC. Octavo, establecimiento de límites críticos para cada PCC. Noveno, establecimiento de sistema de vigilancia para cada PCC. Décimo, establecimiento de acciones correctivas. Onceavo, establecimiento de los procedimientos de verificación. Doceavo y último, establecimiento de sistema de documentación y registro.